68% de beneficio en 3 meses backtesteando Smart Money Concepts en eurodólar. El dato es público y es supuestamente real. Y aún así, ese mismo sistema puede quemarte la cuenta. Hoy no solo vas a aprender SMC con una masterclass profesional definitiva, lo vamos a convertir en reglas objetivas y a someterlo a un examen cuantitativo real. La parte que sobrevive finalmente de toda la teoría no es la que crees. Me llamo Ignacio Llago, soy graduado en ADE, ingeniero informático, y llevo más de 15 años ejerciendo como analista de mercado y operando en los mismos como trader cuantitativo. Y vivo operando con mis bots de trading que yo mismo diseño, construyo y valido. Y mi trabajo diario es exactamente este: separar estadística de narrativa con datos reales. El plan para esta masterclass de SMC lo vamos a estructurar en 6 fases. 1. La masterclass completa de SMC, lo que normalmente vería repartido en un curso de pago avanzado. Aquí te lo voy a compartir condensado y sin humo, de forma profesional y totalmente gratis. 2 y 3. Convertimos order block, liquidez y Firewall Gap en reglas programables. 4. El examen con los números reales de los backtests publicados. 5. Los sesgos que contaminan e impiden que te funcione. Y 6. El protocolo de auditoría que lleva a mi veredicto final, donde te revelaré la clave de todo lo que nadie te cuenta. Quédate hasta el final porque hay partes de la teoría SMC que sí sobreviven y no son las que te han vendido siempre. Empecemos por poner orden. ¿Qué es Smart Money Concepts y por qué se ha hecho tan popular entre los traders retails? Smart Money Concepts o SMC es una forma de interpretar el mercado basada en 3 ideas principales: estructura, liquidez y zonas de reacción del precio. La teoría intenta explicar cómo se mueve el precio cuando busca liquidez, rompe niveles importantes y luego reacciona en zonas concretas del gráfico. Por eso se ha vuelto tan popular entre los traders retail, porque ofrece un lenguaje relativamente sencillo para algo que en realidad es complejo. Ofrece esperanza a usuarios que la necesitan desesperadamente. Te da una narrativa clara. El mercado deja pista, los máximos y los mínimos importan, y si aprendes a leer la estructura puedes anticipar movimientos con más precisión y ganar mucho más dinero de forma fácil y rápida. Además, SMC encaja muy bien con el contenido de redes sociales. Es visual, rápido de explicar y fácil de mostrar en un gráfico. Una caja aquí, una flecha allá, un barrido de liquidez, un cambio de estructura y ya parece que has descifrado el mercado. Eso lo hace muy atractivo para cursos, vídeos cortos y cuentas que venden formación y un largo etcétera. Pero aquí viene la parte importante. Que algo sea popular no significa que sea verdadero en todo lo que se promete. Y aquí es donde entro yo para analizar todo de forma objetiva y cribarte lo que realmente funciona de SMC de lo que no sirve para nada, ahorrándote decenas de dólares en formaciones SMC y cientos de horas en tutoriales de YouTube. Comencemos. Smart Money Concept se sostiene sobre 3 pilares: estructura de mercado, order blocks y liquidez. Todo lo demás es decoración. Fin. Que no te engañen con lo contrario. Primer pilar, la estructura. El mercado se lee como una secuencia de máximos y mínimos. Máximos y mínimos creciente, tendencia alcista; decreciente, tendencia bajista. Cuando el precio rompe un máximo relevante y cierra por encima, hablamos de break of structure o lo que sería BOS. Cuando rompe en sentido contrario la tendencia vigente, hablamos de change of character o CHOCH. Este sería un aviso de posible giro. Segundo pilar, los order blocks. La definición operativa es esta: la última vela en contra antes de un movimiento impulsivo que rompe estructura. En un order block alcista, la última vela bajista antes de un desplazamiento fuerte al alza. La narrativa dice que ahí dejó su huella una institución. Guárdate esta frase porque la vamos a auditar. Tercer pilar, la liquidez. Bajo cada mínimo obvio, sobre cada máximo obvio, en cada doble techo, en cada número redondo, se acumulan stops y órdenes pendientes. Un liquidity grab es cuando el precio rompe uno de esos niveles, ejecuta esas órdenes y revierte con violencia. Y un fire value gap es un hueco de precio entre 3 velas, dejado posiblemente por un movimiento acelerado. Y ahora la primera dosis de honestidad.
Nada de esto es nuevo. La moda del SMC, IECT, CTR, etc. es ahora en el sector retail que se mueve por moda, pero todo esto ya existía cuando yo comencé como analista de mercado hace más de 15 años. Un order block es una zona de oferta y demanda. Un liquidity gap es una falsa ruptura. Un fair value gap es un hueco de precio con otro nombre. Conceptos estudiados en análisis técnico desde hace décadas y décadas. SMC es en gran parte, pues price action reempaquetado. Es como un piso de segunda mano con reforma cosmética y fotos nuevas en el anuncio. El piso es el mismo y la estructura también, pero el precio no. Lo mismo pasa con este tipo de cursos de trading reformados. ¿Significa eso que SMC no vale para nada? Por supuesto que no. Y aquí está el matiz que casi nadie te cuenta. Que la narrativa sea cuestionable no implica que los patrones no tengan valor estadístico. Las críticas serias a SMC no atacan la idea de usar niveles de liquidez o estructura. Atacan a la historia de que los bancos dejan huellas visibles y predecibles. Eso no tiene evidencia alguna que lo respalde. Y no es una opinión personal mía, es un criterio ampliamente aceptado por el consenso de analistas y economistas a nivel mundial. Y una cosa más antes de seguir. Hay un error que comete casi todo el mundo que backtestea SMC, incluso gente con años de experiencia. Un error que convierte cualquier resultado en ficción. Te lo enseño con números en la fase 5. No lo pierdas de vista porque necesitas entender esto hoy. Hasta aquí la teoría que encontrarás en cualquier curso de pago sintetizada en lo esencial. Lo que necesitas, no hay más misterio sobre SMC. Pero aquí es donde se pone interesante. ¿Se puede meter todo esto en una estrategia y que realmente pueda ser rentable sin que se rompa por el camino? La cosa está clara. Para poder decidir con objetividad no puede haber lugar para la subjetividad, es decir, para la libre interpretación. Debemos definir unas reglas claras que cualquiera pueda seguir para que el resultado no dependa del usuario, porque de lo contrario no tendríamos nada. Esto nos lleva al proceso de especificación lógica. Pero, ¿podrá SMC seguir unas reglas claras e invariables o es solo una moda más del marketing de redes sociales? Vamos con la prueba de fuego número 1, los order blocks. Para que un bot opere algo necesita reglas claras, sin ambigüedad, y aquí SMC tiene un problema serio de lenguaje. Te lo explico de forma sencilla para que entienda a qué me refiero. Piensa en una receta de cocina. Si la receta dice una pizca de sal y hornear hasta que se vea bien, cada cocinero hará un plato distinto, cada trader operará de una manera. Si dice 3 gramos de sal y 18 minutos a 180, cualquiera reproduce el mismo resultado. A esto se le llama receta de cocina y en el trading se le llama especificación de la lógica de entrada. Los cursos de SMC venden recetas con pizcas, con movimiento impulsivo, con desplazamiento significativo, con ruptura relevante. ¿Pero qué es esto realmente? ¿Cómo se interpreta? ¿Cuándo consideramos que un movimiento es impulsivo? ¿Con 50 pips? ¿Con 100? ¿Con 200? ¿Cuándo sucede una ruptura relevante? ¿Con 5 pips? Quizá eso sea poco. ¿Con 20? Quizás eso ya sea mucho y hayamos perdido la operativa, o quizás aún siga siendo poco. Lo que está claro es que así no podemos aprender una estrategia de trading. Ninguna de esas palabras compila en un algoritmo de trading. Así que vamos a traducirlas una a una. Vamos a especificarlas en reglas claras que cualquiera podría seguir y que tú podrías aplicar desde hoy mismo. Primera, el desplazamiento impulsivo. Lo sustituimos por un umbral medible. La vela de desplazamiento posterior al order block debe tener un rango de al menos una vez y media o 2 veces el ATR de las últimas 14 velas. Y su cuerpo debe representar como mínimo el 70% del rango total. Ahora impulso significa algo y es totalmente objetivo. O se da o no se da. Fin. Segunda, el Break of Structure o BOS. Un swing válido no es cualquier pico. Definimos máximo de swing como aquel donde las 2 velas anteriores y las 2 posteriores quedan por debajo.
El boss será un cierre, no una mecha, y debe estar por encima de ese máximo. Con eso eliminamos los microswing que ensucian la señal. Tercera, la frescura del order block. SMC dice que la zona debe estar sin mitigar. Nuestra especificación será que desde su formación no deberá darse ningún cierre completo dentro de la zona ni al otro lado. Es como un ticket de metro. Si ya se usó una vez, el torno no te deja pasar de nuevo con el mismo ticket. Zona tocada, zona descartada, fin. Cuarta, el tamaño del bloque, y esto es gestión de riesgo pura. Hay estrategias de intradía que descartan order blocks de más de 5 pips de altura en M5. ¿Por qué? Hagamos números. Imagina un trader típico que bien podría ser tú. Este trader opera una cuenta de $10.000 en MetaTrader 5 y arriesga el 1% por operación, $100. Si el order block mide 5 pips, su stop son aproximadamente unos 6 pips contando el margen, y el tamaño de posición te sale razonable. Pero si el bloque mide 20 pips y nuestro trader mantiene ese mismo lote por pereza o por desconocimiento, ya no arriesga $100, arriesga 400, un 4% en un solo trade. 3 pérdidas seguidas y lleva un 12% de drawdown, sin que el sistema haya hecho nada raro. Debes tener claro siempre que en SMC el tamaño de la zona no es un detalle estético, define tu riesgo nominal. Y quinta, la alineación con tendencia. Solo order blocks en la dirección de la estructura del marco de referencia. Y una regla de invalidación clara. Si entre la formación del bloque y la entrada el precio cierra por debajo del mínimo clave en un bloque alcista, ese bloque muere, se borra de la lista, fin. Fíjate en lo que acabamos de hacer. Hemos cogido la vela institucional mística y la hemos convertido en condiciones booleanas. ATR, cuerpo, swing de 2 velas, frescura, tamaño máximo y dirección. Esto ya se puede incluso programar. Esto ya se puede backtestear. Y esto ya se puede refutar, que es exactamente lo que la narrativa popular de redes sociales nunca permite. Order blocks convertido en código. Pero la joya de la corona de SMC es otra, la liquidez. Y aquí es donde el cuento y el dato empiezan a separarse de verdad. La tesis de la liquidez es la más seductora de todo SMC. Y dice así: el dinero grande necesita contrapartida, y la contrapartida está donde se acumulan los stops del retail. Bajo mínimos obvios, sobre máximos obvios, en dobles techo y números redondos. Así que el precio va a buscarla, la ejecuta y revierte. ¿Te suena a estrategia de rebajas? Es la misma mecánica que la tienda que sube el precio de la chaqueta una semana antes para luego anunciarla con un 40% de descuento una semana después. El movimiento visible, la ruptura del máximo, no es el negocio, es el cebo. El negocio ocurre justo después, en la dirección contraria. Ahora bien, quita la historia de los bancos y dime qué te queda en el gráfico. Queda una falsa ruptura, un swing failure pattern, un patrón documentado décadas antes de que existiera SMC. Y la buena noticia es que se puede definir de forma objetiva. El precio supera un extremo relevante, no consigue cerrar más allá, y la vela siguiente confirma el rechazo volviendo al rango. Eso es programable. Y el Fair Value Gap, este es honestamente el concepto más limpio de todo el ecosistema SMC, porque su definición ya es cuantitativa de serie, 3 velas consecutivas. En un FVG alcista, el máximo de la primera vela queda por debajo del mínimo de la tercera. Entre ambas, un hueco sin negociar. Sin interpretación, sin gurús, una condición que una máquina evalúa en milisegundos. Para filtrar calidad, añadimos condiciones a la vela central. Rango claramente superior a la media. Cuerpo dominante, poca mecha. Y las reglas de ejecución que usan los backtests mecánicos publicados son estas. Entrada al cierre de la vela que confirma el gap. Stop en el extremo del hueco. Y objetivo en el siguiente pool de liquidez relevante. Un sistema completo en 3 fases. Pero queda una pieza, el alineamiento multi-time frame. Los sistemas SMC que se han llevado a código insisten en lo mismo. El barrido de liquidez debe ocurrir en marcos altos, H1 o quizá H4, y la confirmación de estructura en marcos inferiores. El autor de uno de los SEA de Liquidity Graph que he revisado reporta que el sistema mejora claramente cuando respeta esa jerarquía, sweep arriba, gatillo abajo.
Apunta esto porque va a reaparecer en el veredicto final. Así que fíjate dónde estamos. Estructura programable. Order blocks programables. Falsas rupturas programables. Fire value gaps programables de serie. La supuesta ventaja mística de SMC cabe entera en un archivo de reglas, lo cual nos lleva a la única pregunta que importa. Si todo esto se puede testear, ¿qué pasa cuando alguien lo testea de verdad? ¿Qué hay de cierto en la metodología SMC ahora en 2026? ¿Es rentable o solo es una pérdida de tiempo? ¿Qué hay de cierto más allá de la moda y el marketing de trading para venderte yo que sé qué historia? Pues lo vamos a comprobar ahora mismo. Cuando analizamos una estrategia de redes sociales, como norma general esperamos encontrar humo y nada más. Pero en este caso lo que encontré en los datos públicos fue más incómodo. Números buenos construidos sobre cimientos que no aguantan ni una sola pregunta seria. Fase 4. El examen. He revisado los backtests públicos de SMC mejor documentados que existen ahora mismo. Y te voy a dar los números tal cual los publican, antes de que los destripemos y veamos qué es lo que queda de ellos. Caso 1. Order blocks operados zona a zona, con refino en M15 y cambio de carácter. Backtest manual. Tasa de acierto alrededor del 50%. Ratio objetivo de 1 a 4. Resultado agregado unas 13.5 unidades de riesgo de beneficio neto en la muestra. Traducción para que nos entendamos todo. Ganando solo la mitad de las veces, la asimetría haría el trabajo. Caso 2. El famoso 68% del principio. Estrategia SMC con contexto en H1. Order block con ruptura de estructura en eficiencia y entrada en M5. Tras un choch dentro del bloque. 3 meses de backtest en eurodólar. Beneficio acumulado en torno al 68%. Y ojo al detalle que casi nadie lee. El propio autor admite que en real el rendimiento sería previsiblemente inferior. Caso 3. Setups de liquidez. Stops hand. Order blocks. Fire value gap. El autor reporta tasas de acierto del 60% o más con ratios medios de 1 a 2, pero sin desglose de muestra, sin número de activos, sin nada verificable. Y caso 4, mi favorito por honesto. Fire Value Gap puramente mecánico en eurodólar, en un solo mes de datos, 15 operaciones, 40% de acierto. Alrededor de un 16% de beneficio neto al mes, con reglas 100% objetivas, como las de la fase anterior. Sobre el papel, todo esto pinta bien. Ahora, el bisturí. Porque te voy a ser honesto, estos porcentajes de rentabilidad mensuales solo los he visto en redes sociales. En la vida real, las rentabilidades son más modestas. Primer problema, el tamaño de muestra, 15. 3 semanas, 3 meses, da igual. Lanza una moneda 15 veces y te saldrán rachas de 5 caras seguidas sin que la moneda tenga talento. Con 15 trades no puedes distinguir un edge real de una racha de suerte. Es estadística básica y es la primera trampa. Segundo problema, un solo activo, casi todo en el eurodólar. Un sistema que solo respira en un par y en un periodo concreto no ha demostrado una ventaja, ha demostrado una coincidencia. Y tercer problema, el más grave, quien define las reglas. En la mayoría de estos casos, el autor iteró sobre su propio histórico hasta que el resultado se veía bien. Eso tiene nombre, overfitting. Es como preparar un examen con las preguntas del año pasado delante y presumir luego de nota. No has aprendido nada de la asignatura, has memorizado ese examen concreto. Y déjame aterrizarlo con un escenario real. Un trader típico ve el vídeo del 68%. Tiene $5.000 en una cuenta de MetaTrader 5. Hace número ilusionado, monta el sistema y lo lanza. Y en 6 semanas acumula un 18% de drawdown. ¿El backtest mentía? No exactamente. El backtest era real. Lo que no era real eran sus condiciones. Y esa distancia entre el laboratorio y la cuenta real es exactamente donde las estrategias de redes sociales queman cuentas completas. Porque atención, nada de esto es todavía el error grande. El error grande, el que te debo desde la fase 1, es metodológico y afecta hasta a los backtests
hechos con la mejor intención. Presta atención porque esto es lo que nadie me contó cuando empecé a auditar sistemas hace ya algunos años antes de peinar canas. La mayoría de backtest de SMC no miden la estrategia, miden la imaginación del que los backtestea. Fase 5. Los 3 sesgos que te arruinan. Y aquí pago la deuda que abrí al principio. Sesgo número 1. El error que comete casi todo el que backtestea SMC. Básicamente es confundir backtesting en retrospectiva con simulación completa. Y son dos cosas radicalmente distintas. En una simulación completa avanzas en el gráfico vela a vela, sin ver el futuro, y ejecutas tu plan tal cual, con sus dudas y sus stops. En el backtesting en retrospectiva miras el gráfico ya terminado y marcas los setups que funcionaron. ¿Y cuál es el problema? Que SMC es especialmente vulnerable a esto. Es como ver el partido en diferido sabiendo el resultado y decidir que tú habrías clavado la alineación. Con el gráfico completo delante, el order block correcto siempre es obvio. Siempre eliges la zona que reaccionó y descarta, sin darte cuenta, las 3 idénticas que fallaron. Ese sesgo de información futura convierte cualquier cifra de rentabilidad en ficción. Un 50% de acierto medio, así puede ser un 30% en tiempo real, y ningún curso te avisa de eso. Sesgo número 2. La ejecución fantasma del Strategy Tester. En MetaTrader 4 hay un clásico documentado. El gráfico muestra el precio de bit, pero tus compras se ejecutan a ask. Si testeas sin ajustar el spread correctamente, tus entradas largas ocurren a precios que jamás existieron en el mercado. Los usuarios lo llaman slippage fantasma, y no es un slippage, es un backtesting mal configurado. Súmale que MT4 no simula latencia. Tus órdenes entran de forma instantánea, algo que en vivo jamás pasa. Para scalping SMC en M5 con stop de pocos pips, esa diferencia lo es todo. Es como presupuestar un viaje contando solo con la gasolina y olvidando todos los peajes. Al llegar, la cuenta no sale. Y sesgo número 3, lo que MetaTrader 5 tampoco simula bien por defecto. Modelado de ticks incorrecto, datos históricos mal sincronizados y sobre todo spread fijo donde la realidad es variable. Piensa en la estrategia típica. Estrategia de liquidity grab en M5, stop 5 pips, funciona de maravilla en el tester con spread fijo de 1 pip. Llega una publicación de datos de empleo. El spread se amplía a 3 o 4 pips. Durante unos segundos solo, da igual. Y su stop salta por pura fricción, sin que el precio real haya invalidado nada. Multiplica eso por meses de operativa y tienes un bot de trading que gana en el backtest y quiebra en real. No por la estrategia, sino por la física del mercado que el tester nunca vio. Y aquí está la ironía más sangrante de todas. SMC presume de explotar la microestructura del mercado, la liquidez, los barridos y los desequilibrios. Y sin embargo, la mayoría de sus backtests compartidos en redes sociales ignoran por completo la microestructura de ejecución, spread, latencia y deslizamiento. Es la estrategia que más depende de la precisión testeada con las herramientas menos precisas. ¿Tiene sentido? Ninguno. Ese contrasentido por sí solo explica la mitad de las cuentas quemadas con bots SMC que se han visto luego en cuentas reales. Entonces, ¿cómo se audita esto bien? Porque criticar es gratis, pero no somos haters de internet, somos profesionales auditando un sistema. Lo valioso es el protocolo, y este protocolo te sirve para SMC y para cualquier sistema que caiga en tus manos. Fase 6, el protocolo de 6 pasos. Este es el estándar mínimo que yo exijo antes de dejar que un bot toque un solo dólar en real. Es lo mínimo. Paso 1. Reglas cerradas antes de mirar datos. Cada condición escrita sin ambigüedad. Umbral de ATR, definición de swing trading, frescura, invalidación. Si una regla necesita interpretación humana, no entra. Paso número 2. Muestra suficiente. Mínimo 100 o 200 trades, no 15. Y en varios pares, no solo en uno. Un edge que existe solo en un par y en un time frame no es un edge, es una anécdota. Paso número 3. Separación
in sample y out of sample. Optimizas parámetros en una parte del histórico y valida en datos que el sistema jamás vio. Y para sistemas con parámetros sensibles, wall forward. Reoptimiza por ventanas y comprueba si el rendimiento se sostiene ventana tras ventana. Vosotros ya trabajáis con wall forward, así que os lo digo claro. No conozco ni un solo backtest público auditado por tercero de SMC que lo haya superado de forma documentada. Ni uno. Si vosotros los conocéis, dejármelo saber en comentarios porque sería interesante analizarlo. Paso número 4. Costes reales. Express variable, comisiones, el lipaje estimado y todo por tipo de orden. Si tu take profit medio son 10 pips y no modelas un express realista, tu backtest es papel mojado. Paso número 5. Test de sensibilidad. Mueve cada parámetro un +-20% arriba y abajo. Si el sistema pasa de ganador a desastre porque el multiplicador de ATR cambia de 1.5 a 1.7, no tienes un sistema. Tienes una casualidad con parámetros. Un sistema robusto se degrada suavemente, no se derrumba, no lo olviden nunca. Y paso 6. Forward test en demo o en cuenta pequeña durante semanas y todo antes de escalar. El último filtro contra todo lo que el tester no simula. Piensa en la diferencia entre la foto del catálogo de un coche nuevecito y el crash test. La foto del coche siempre es preciosa. El crash test es donde descubre si el chasis protege o se pliega. Un backtest bonito es la foto de catálogo. Este protocolo es el crash test. Por transparencia te digo cómo lo hago yo. Este protocolo lo ejecuto en Strato porque me permite pasar de las reglas al bot y a la validación sin escribir una sola línea de código en un par de minutos. Pero quédate con esto, la herramienta es secundaria, el protocolo es innegociable. Puedes tener la mejor plataforma del mundo y engañarte igual si te saltan los pasos. Y ahora sí, con las reglas definidas, los datos sobre la mesa y el protocolo claro, respondamos a la pregunta del título. ¿Sobrevive Smart Money Concepts a un backtest real? Aquí en el canvas de Strato tengo el bot de trading completo con la estrategia tal cual la hemos especificado. Mismas reglas, misma gestión, todo exactamente igual. Te lo enseño para que veas cómo está construido y que no tiene ni trampa ni cartón. Lo que ves aquí no es una idea de estrategia, es la estrategia ya convertida en máquina. Cada bloque del canvas corresponde a una regla concreta de las que acabamos de definir, sin margen para interpretaciones creativas. El detector de order blocks aplica exactamente el filtro de impulso que hemos traducido antes. Vela de desplazamiento con rango mínimo de 1.5 veces el ATR de 14, cuerpo de al menos el 70% del rango y descarte automático de cualquier bloque cuya altura supere el umbral de 50 puntos de riesgo nominal. A continuación tenemos el módulo de estructura de mercado, el cual se encarga del boss, tal como hemos especificado en la receta. Swing objetivos con periodo de 2. Búsqueda de highs y lows que cumplan la condición de 2 velas a cada lado. Y ruptura en puntos que exige cierre más allá del nivel de swing. Aquí no hay desplazamiento significativo ni ruptura relevante de los vídeos de Instagram. Hay array de swing y un mínimo de ruptura en puntos que o se cumple o no se cumple. Cuando ambas condiciones están activas, order block válido y boss confirmado, entra al juego el nodo de retorno a zona, que solo dispara señal cuando el precio vuelve al bloque por la parte que hemos definido en la lógica, mecha o cuerpo, y mantiene la frescura que ya habíamos exigido. Si hay cierre dentro de la zona o al otro lado, el bloque se invalida y el bot lo borra de la lista. La entrada no es discrecional. Depende de que el precio toque la zona dentro del número de barra y en las condiciones exactas que hemos fijado. Por último, toda la gestión de riesgo que hemos visto en el ejemplo numérico está cableada aquí abajo en el canvas. El bot calcula el tamaño de la posición desde un riesgo del 1% sobre el balance. Usa la geometría del bloque para anclar el stop al extremo OB top o OB bottom. Y proyecta el take profit a RR 1-2 con las fórmulas de distancia que has visto. Además, controla exposición total, spread máximo, margen y expiración del propio bot. De modo que el edge que genera no depende de que el trader tenga el día inspirado o no, sino de que estas condiciones booleanas se cumplan trade a trade.
Es la estrategia SMC 100% automatizada, tal cual se enseña en redes sociales y tal como la teoría la describe. Si funciona, aplícala, y si no funciona, no pierdas más tiempo en ella. Lo que de aquí salga será la realidad 100% de la estrategia, y para que no haya margen de error, la vamos a correr con data de nivel institucional, con 100% de calidad de modelado al TIC. Ahora vamos a correr un backtest en el eurodólar en 5 minutos. Vamos a ver cómo se desarrolla y si obtenemos las métricas que las redes sociales nos prometen. Tomo exactamente este bot con todas las reglas que acabas de ver. Aquí está cargado en el Canva. Order block con impulso medido, boss objetivo, retorno a zona y gestión del riesgo 1% con RR 1.2. Clic derecho, backtest runner, eurodólar y lo lanzo sobre el eurodólar en M5 desde julio de 2024 hasta julio de 2026. Más de 148.000 velas y 524 operaciones. Es decir, suficiente muestra como para que, si la narrativa de redes sociales fuera cierta, aquí deberíamos ver esa supuesta curva parabólica de crecimiento tipo institucional y no un simple ruido estadístico. Aquí ha terminado y lo que obtenemos es bastante menos glamuroso. El balance parte de $10.000, no supera nunca ese pico inicial, jamás llega a estar en positivo y termina en un mínimo cercano a $9.026, con un retorno total de menos 7.68% y un drawdown máximo en equity del 10.45%. El profit factor se queda en 0.75, el ratio de share es negativo y la tasa de acierto ronda el 29.8%. Muy lejos de los 80-90% de win rate que se venden en redes sociales y los cursillos con exactamente estos mismos términos de SMC. Si miras dentro de las operaciones, ves que la ganancia media por trade apenas roza $15, mientras que la pérdida media se acerca a $9, con rachas perdedoras de hasta 15 operaciones seguidas y un payoff esperado claramente negativo. No es que el bot tenga un bug o que yo lo haya saboteado, estamos ejecutando justo las reglas que hemos especificado con todo el cariño del mundo. Y aún así, la realidad estadística es que esta receta, tal cual la venden como edge institucional, no genera ventaja alguna, sino una merma lenta y constante de la cuenta. Este es el punto clave del veredicto. Cuando traduces la estrategia SMC a condiciones booleanas que un algoritmo pueda seguir y la sometes a un backtest serio, lo que muere no es el bot, sino el mito. La promesa de operar como los bancos o siguiendo a los bancos se desmonta en números fríos. Retorno negativo, riesgo material y métrica muy por debajo de cualquier sistema mínimamente profesional. Y eso, paradójicamente, es una excelente noticia, porque a partir de aquí ya puedes dejar de perseguir humo y empezar a buscar edge reales que sí superen esta prueba del algodón. Este es el verdadero veredicto final y es la parte más importante del vídeo. SMC como paquete completo no sobrevive al mercado. Que no te engañen vendiéndote lo contrario. Y si no quieres creerme a mí ni a los datos, ponlo a prueba tú mismo, si no lo has hecho ya. Y en un par de meses pásate por el canal a compartirnos tus resultados. Y si ya lo has puesto a prueba, habrás llegado a esta misma conclusión que yo, solo que por otro camino. Yo analizando y tú ejecutando. Pero al final hemos llegado al mismo punto final. La narrativa de seguir las huellas de los bancos no tiene evidencia que la respalde. Y los backtests que la adornan no superan un examen metodológico serio. Si alguien te vende SMC como el santo grial, te está vendiendo la historia, no el dato. Pero, y este pero es todo el valor del vídeo, hay tres piezas que, bien definidas y sistematizadas, sí muestran señales de un edge medible que puedes explotar. Y es lo único que merece la pena rescatar de SMC. Apúntatelo. Pieza 1. La falsa ruptura con jerarquía de marcos temporales. Barrido de un extremo relevante en H1 o H4. Fallo de cierre más allá del nivel. Y confirmación de estructura en marco inferior. Es el patrón con mejor comportamiento reportado en los sistemas SMC llevado a auditoría. Y con las pruebas que he hecho en todos estos años puedo reconfirmarlo. No porque los bancos dejen huellas, esto sería más un argumento de concepto que de realidad, sino porque la falsa ruptura
concentran los errores del resto de participantes, y eso sí es medible. Pieza 2, el Fire Value Gap mecánico con filtros. Patrón de 3 velas sin solapamiento de mecha, vela central con rango superior a la media y cuerpo dominante. Entrada al cierre de confirmación, stop en el extremo del hueco. 100% objetivo, 100% testeable. En muestras cortas me ha dado resultados positivos con solo un 40% de acierto, por lo que requiere trabajo de gestión, pero se puede hacer. Tu trabajo es llevarlo a 300 trades y varios pares con el protocolo mínimo de la fase 6. Y pieza 3, la simetría como motor. El caso de 13.5 unidades de riesgo lo demuestra. Con un 50% de acierto y ratios de 1 a 4, la matemática de la esperanza aguanta rachas malas largas. El edge no está solo en dónde entras, está en cómo cobras cada acierto. Si no trabajas esta parte, será pura basura. Entonces, ¿qué muere del SMC de redes, del SMC viral y mediático del sector retail? Pues muere el aura de la mística institucional, el seguir las huellas del dinero y de los tiburones como migas de pan en el camino. El order block como explicación casual, los backtest de 15 o 30 trades y las grandes rentabilidades con poco dinero y en poco tiempo. ¿Y qué sobrevive entonces? La falsa ruptura multi-time frame, el desequilibrio de 3 velas y la asimetría gestionada. Fin. 3 piezas objetivas, programables y refutables. Esto es lo que te llevas hoy, no fe, sino criterio. La diferencia entre creer en SMC y saber exactamente qué parte de SMC merece un hueco en tu portfolio de sistemas este 2026. Si quieres convertir estas 3 piezas en tu primer bot, como he hecho yo, con metodología y no con fe, tienes mi formación gratuita de 14 días, de 0 a tu primer bot, paso a paso, con el proceso de validación incluido. El enlace está en la descripción y te llevará directamente a mi comunidad privada de Skool sin coste para que puedas comenzar hoy mismo. Y si este examen te ha abierto los ojos, el siguiente te va a interesar aún más. El vídeo donde analizo la estrategia de trading viral de redes sociales con un 83% de win rate al detalle. Lo tienes en pantalla, nos vemos dentro.